Bienvenidos a una nueva sesión. Yo soy Jaime Lucas y el día de hoy vamos a hablar de los fundamentos de MySAP. Comencemos. ¿Cuál es el temario en este momento? Bueno, vamos a hablar sobre los componentes de la aplicación, canales de ingreso de la información, servicios de MySatcom, colas de trabajo, esquema de la aplicación, estructura de de las bases de datos y los prerequisitos de MySatcom. ¿Ok? Antes que nada, quiero compartir con ustedes el tema de las modalidades de instalación en MySatcom. Sí, para MySatcom, obviamente, nosotros tenemos dos modalidades de comercialización. Una es la instalación a nivel in-house en la infraestructura del cliente final, ¿no? Y la otra, obviamente, es centralizar al emisor en la nube o en nuestro hosting, donde la infraestructura, pues obviamente está a cargo nuestro. ¿Ok? Cuando es una instalación in-house, debemos considerar ciertos parámetros, tanto a nivel de implementación como a nivel de soporte. Eh, el conocer a la plataforma nos da cierta libertad de poder detectar si en algún momento ocurre cualquier tipo de error. ¿Ok? Dentro de los componentes de la aplicación tenemos el sitio, que ya lo vamos a ver más adelante, que es donde nosotros validamos todo el proceso o el procesamiento de los comprobantes electrónicos. Ahí es donde podemos ver los diferentes módulos, tales como el módulo de emisión, el módulo de recepción, los módulos de reportería, validar toda la información que está en procesamiento dentro de la plataforma como tal. Este es nuestro sitio gráfico donde nosotros podemos ver toda la información. Base de datos. Las bases de datos con las que tiene cuenta MySatcom, obviamente, pues eh, son varias, ¿sí? Y lo que se tiene allí es el almacenamiento de la información. Me adelanto un poco en explicar. Una de nuestras bases de datos es la base de datos transaccional o la SAT comprobantes. Esta va a tener almacenado toda la transaccionalidad de los comprobantes. Cada comprobante que llega lo va a registrar, obviamente, y lo va a almacenar como tal. Recuerden que nosotros no almacenamos archivos en ningún directorio, a menos que obviamente sean respaldos temporales como tal. Toda la información, nuestros comprobantes electrónicos como tal, los receptamos y almacenamos en las bases de datos. ¿Ok? Siguiente componente, el API y el API Client como tal, ¿no? En este caso son componentes de comunicación e integración de las distintas funcionalidades de MySatcom. Esto le permite al, a un, este, a un software de terceros o a un software externo realizar una completa interacción con nosotros o realizar integración o interfaz con nosotros. Entonces el API Client en este caso le permite realizar receptar la información que nos envían desde otro sistema, asimismo poderle devolver información a ese sistema como tal. ¿Ok? Esto también permite el bridge mediante otro tipo de metodología, que en este caso es el consumo de un web service. Sí, el web service, pues obviamente está publicado y es donde ciertos software también realizan lo que es la integración con nosotros. ¿Ok? Finalmente hablemos del sync, que es la sincronización de comprobantes desde un servidor in-house hacia un host. Este escenario obviamente sucede cuando ciertos, cierta infraestructura
un cliente, no permite el publicar un sitio desde ese servidor. Entonces no se puede realizar un NAT hacia la web y por ende el sitio no estaría publicado. Y ciertos clientes finales pues les piden el poder consultar sus comprobantes desde la web. Para esto nosotros contamos con este componente que lo que hace es, cuando se brinda el servicio obviamente, es conectarse a ese servidor y sincronizar la información que tiene a nivel in-house, sincronizarla hacia la nube nuestra, ¿no? A nuestro hosting y poder presentar la información en nuestro portal como tal. ¿Cuáles son los canales de ingreso de la información? Es decir, ¿por qué medios nos puede llegar la información? Ya hablamos cuando iniciamos en la sesión anterior o en la sesión 1, hablamos de que MySatcom es una suite y también puede ser una capa fiscal, en el cual lo que hace es recibir información de algún sistema externo o recibir información incluso del portal manual que tenemos y realizar el procesamiento hacia la entidad tributaria, ¿verdad? Para obtener la autorización. Cuando se hace interfaz con otros clientes, pues obviamente debemos identificar por qué canal llegó, por qué medio llegó. Esto en la bitácora de MySatcom presenta una columna que se llama canal y obviamente pues nosotros podemos identificar de dónde vino ese comprobante. Si vino de vía web, significa que el comprobante fue realizado en el portal manual. Sí, realizaron la facturación en el portal, en el módulo de emisión autónoma que tiene MySat. ¿Ok? Cuando el canal es FTP, significa que llegó el comprobante o el archivo o el XML, llegó a un directorio específico a nivel local. ¿Sí? Eso significa que si es en el hosting, pudo llegar desde un FTP, si es a nivel in-house, eh, el, el software de facturación está dejando el XML a nivel local de los directorios que nosotros monitoreamos mediante los servicios, que ya vamos a hablar también de servicios. ¿Ok? Bridge, ya lo habíamos comentado anteriormente y es que es el canal de un web service. ¿Ok? Entonces significa que el proveedor o el sistema externo está conectándose por medio de un web service, ¿sí? Para que la información nos llegue por ese canal. Sync, ya hablamos hace poco de qué significa en este caso, obviamente es que la información está siendo sincronizada desde un cliente in-house hacia el hosting como tal, ¿no? Un clic era nuestro sistema de e-commerce, ¿sí? El API, finalmente hablamos del API Client, que en este caso, pues, nos permite identificar cuáles son los clientes que están enviando información por este canal, ¿sí? Lo que hacen es consumir una API nuestra. Mediante nosotros obviamente tenemos que proporcionar un token para que ellos puedan hacer integración con nosotros y puedan interactuar con MySatcom. Cada vez que llega un comprobante mediante esta vía, pues el canal va a ser API Client como tal. ¿Ok? Siguiente, hablaremos de los servicios de MySatcom. ¿Ok? En este caso, pues podemos decir que contamos con 4 servicios básicos, obligatorios como tal, dentro de la plataforma. ¿Sí? Cuando se realiza una instalación in-house, podemos ver estos servicios entre los servicios de Windows, ¿no? Buscamos el servicio Satcom Listener FTP, Satcom Listener Autorizador, Satcom Listener Pendientes, Satcom Listener
email. ¿Ok? Cada uno de estos cumple un rol dentro de la plataforma como tal. Y deben estar, obviamente, en base al requerimiento, deben estar activos. Hablemos de listener FTP. ¿Qué hace listener FTP en este caso cuando está en ejecución? Lo que realiza es crear carpetas FTP en caso de que no existan. En caso de que existan, pues realiza el monitoreo de un directorio específico para encontrar los documentos electrónicos allí y poderlos subir a MySatco. Hablamos ya del canal FTP, por ejemplo, que se tiene obviamente un directorio local y MySatco mediante este servicio monitorea ese directorio local y sube lo que llega a esa carpeta. Sube los XML, los TXT que puedan llegar a esa carpeta con la información de un comprobante electrónico. Listener autorizador. El SATCOM Listener autorizador lo que hace es monitorear store procedure de la base de datos, obviamente, para validar los comprobantes pendientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay ocasiones, por ejemplo, que tenemos una caída de una entidad tributaria. En este caso se me ocurre, hay mantenimiento programado en el SRI y el día sábado envían una notificación que van a estar inactivos, ¿sí? La comunicación del servicio de facturación electrónica. MySatcom no se detiene. MySatcom va a seguir realizando el procesamiento de los comprobantes, es decir, las ventas no paran. En el POS, en el PMS, deben seguir facturando, van a realizar su facturación normal. MySatcom lo que hace es manejar estados. Cada uno de esos estados significa una cosa. Entonces, cuando hay documentos que no obtuvieron la autorización porque la entidad tributaria está caída o porque no hubo conexión o incluso porque se fue el internet, esos comprobantes van a quedar en un estado, obviamente, de reproceso. Esos estados podrían ser error envío autorizador, error consulta autorizador. Ese estado lo que viene a decirle a MySatcom es que sí, si bien es cierto, tuve un error al conectarme, pero inténtalo luego, ¿sí? O inténtalo más tarde que puede que obtengas la conexión. Automáticamente MySatcom lo pone con un estado de reproceso. ¿Y cómo consulta esos comprobantes que están en pendientes? Mediante el listener autorizador. ¿Sí? El listener autorizador se encarga de monitorear todo lo pendiente para realizar un nuevo envío como tal o un nuevo procesamiento. ¿Ok? Siguiente servicio, listener pendientes. El listener pendientes realiza varias funciones. En este caso, crea las colas de trabajo en el MSSQ, realiza el procesamiento de las colas de trabajo y llena la trazabilidad de los comprobantes. Entonces, tenemos que tener cuidado también con este servicio de que no esté abajo. De lo contrario, no vamos a poder ver la trazabilidad de los comprobantes. ¿Qué es la trazabilidad de los comprobantes? La trazabilidad es todo el flujo de información que se lleva a cabo desde que ingresa un comprobante a la plataforma hasta su estado final. Entonces, cada uno de los pasos que se lleva a cabo está siendo registrado por la plataforma y esos registros o esos pasos están siendo almacenados en una cola de trabajo, la cual obviamente se alimenta de esos procesos y los cuales el listener autorizador toma esa información y la graba en la base de datos. ¿Ok? Asimismo, el listener pendientes se encarga del envío de emails hacia
obviamente, hacia el cliente registrado, hacia el cliente final. ¿Ok? Ojo, hay una diferencia entre el listener pendientes y el listener email. El listener email no es el que envía los comprobantes electrónicos. El encargado de enviar los comprobantes electrónicos es el listener pendientes. ¿Ok? Listener email. ¿Qué hace el listener email? El listener email es parte del módulo de recepción. Hay ciertos clientes que no utilizan el módulo de recepción, entonces ese listener email puede estar inhabilitado, puede que no esté incluso, o puede estar detenido. ¿Ok? Entonces, la función del listener email es el monitoreo y carga de correos en recepción. ¿Sí? Carga los comprobantes electrónicos que tiene una cuenta configurada en MySatcom para el tema de monitoreo de recepción. Las colas de trabajo. Hablamos de las colas de trabajo porque el listener pendientes trabaja con las colas de trabajo. Es el encargado, obviamente, de realizar lo que es el monitoreo, la creación de las colas de trabajo en caso de no existir y el monitoreo de estas colas de trabajo para poder extraer la información y mandarla hacia la base de datos. ¿Ok? En este caso, pues hablamos de la SAT cola, ¿sí? Esta lo que hace es que recibe todas las solicitudes de procesamiento, los mensajes de la trazabilidad y los logs de ejecución de auditoría, ¿sí? Básicamente, esta va a tener la trazabilidad de los comprobantes. Si yo encuentro a nivel local que la SAT cola tiene registros, significa que el listener pendientes está caído o tiene algún tipo de falla que no está bajando esta cola. Y por ende yo voy y consulto los comprobantes, a pesar de estar allí, no podré ver la trazabilidad de estos porque simplemente la SAT cola tiene esa información. ¿Ok? No se deben purgar las colas. SAT mail. Lo que hace es tener la notificación de los comprobantes. Entonces significa que si la SAT Mail tiene registros, no han sido enviados al correo final esos registros, esos comprobantes como tal. SAT Reprocesos maneja los errores a nivel de base de datos, que dice el manejo de logs. Reprocesos, reinserción de comprobantes. ¿Ok? El SAC offline maneja los procesos offline y los procesos masivos. Recuerden que MySatcom me permite realizar procesos masivos, los cuales ya los vamos a ver en las próximas sesiones y nos vamos a acordar de quiénes o cuáles son las colas que manejan estos procesos masivos. ¿Ok? Ya, este es un pequeño flujograma donde nosotros podemos ver las colas de trabajo y cuál es el servicio que ya les había comentado que se encarga de monitorear estas colas de trabajo. Este es el esquema de la aplicación, ¿no? Si ustedes pueden ver, básicamente nosotros tenemos el sitio, que en este caso lo encontramos en la nube, el www 5mysatconla.com, ¿ok? Dentro de este, obviamente, pues lo que vamos a tener es un web API, el cual pues maneja toda está dentro de una granja de servidores, los cuales pues nos permite realizar temas de balanceo, administración de datos, ¿sí? Para que la carga de trabajo no sea muy fuerte, ¿ok? Y poder manejar un sistema distribuido, ¿sí? Eso sería. Ok, y finalmente, pues toda esa información va hacia las bases de datos. Ya que hablamos de las bases de datos, pues hablemos un poco de
qué nomás tiene cada base de datos, ¿no? Para identificar en todo caso en cualquier momento qué podemos ver en cada una de estas. Ok, vamos a hablar de la SAT Catálogos. La SAT Catálogo fundamentalmente tiene los catálogos de la aplicación. ¿Esto qué significa? Que básicamente la mayoría de las configuraciones están dentro de los catálogos y es muy importante para el correcto funcionamiento de la plataforma. Eh, Dentro de los catálogos, pues estamos hablando de temas de códigos CABIS, por ejemplo, estamos hablando de control de caracteres especiales, países, reportes, manejo de envío de mails, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más tiene esa SAT catálogo? Los SP para reportes, la información del emisor, obviamente, donde está configurado, los productos, tiendas, menús, o sea, básicamente la SAT catálogo es eh, una de las bases de datos fundamentales donde se encuentra configurada como tal o toda la información de la configuración de la plataforma. Base de datos SAT comprobantes, pues obviamente, ¿no? Hablamos de los logs o de la trazabilidad de los comprobantes. Vamos a tener allí, sí, los comprobantes emitidos, los comprobantes recibidos y los clientes como tal. La SAT comprobante nosotros le denominamos la base de datos transaccional, porque es la base de datos que está en ese momento recibiendo todos los comprobantes que están llegando de cualquier sistema. ¿Ok? Base de datos GIS, en este caso la SAT comprobantes GIS. Sí, básicamente lo que hace esta base de datos es receptar la información de históricos, ¿sí? Tanto de los emitidos como de los recibidos. Históricos como cuál? Para no sobrecargar la base de datos transaccional, porque es la que está en constante interacción, en ciertos momentos, puede ser, esto se realiza bajo demanda, obviamente, ¿no? Puede ser a un año, pueden ser a 2 años. Lo que hace es bajar la información de la base transaccional a esta base de datos históricos, ¿sí? Con eso garantizamos que la información seguirá allí almacenada, va a seguir trabajando sin ningún problema, las consultas, los reportes, todo va a ser igual, no vamos a tener ningún inconveniente, lo único que vamos a perder sí es la trazabilidad de los comprobantes. Y con eso incluso agilizamos el proceso de respuesta de la base de datos transaccional como tal. Base de datos SAT Seguridad. En este caso, pues lo que tenemos es los logs de auditoría, el acceso para los perfiles, los usuarios y parte de los módulos o configuraciones y permisos que se tiene. Sí, como su nombre lo indica, es la encargada de manejar la seguridad dentro de la plataforma común. Ok, dentro del temario teníamos el tema de los prerequisitos para una instalación in-house. ¿Sí? Como ya les había comentado, pues nosotros tenemos que diferenciar entre una instalación hosting y una instalación in-house. ¿Sí? Para una instalación in-house, nosotros requerimos un gestor de base de datos SQL. ¿Sí? En este caso, pues la versión debería ser 2012 o superior. Recomendación debería estar entre el SQL Server mínimo 2019, ¿sí? Mi recomendación personal por todo lo que conlleva actualmente todo el proceso de actualizaciones e incluso y de mejoras como tal, ¿ok? Eh, Algo que me olvidaba decirle respecto al SQL Server es que inicialmente, por lo general, instalamos una versión express, a menos que, claro, el cliente como tal tenga una versión licenciada. En ese momento la ponemos allí. Si no tiene una versión licenciada, pues ponemos una versión express, pero dejamos constancia de que el cliente debe adquirir una licencia, no con nosotros, sino una licencia del SQL
Eh, con el tiempo incluso porque, claro, la base de datos Express tiene sus limitaciones, ¿no? Como todo el mundo conoce, pues eh, tiene muchísimas limitaciones, pues y pasando los años o quizás pasando los días, dependiendo del nivel de transacciones que tenga un cliente, pues la recomendación es que adquiera una versión licenciada como tal. ¿Ok? El framework, obviamente, mi recomendación es tener 4.6 o superior, ¿sí? Normalmente la plataforma trabaja de mejor forma desde la 4.7.2, sí es la recomendación como tal, obviamente, pero hacia abajo no, ¿sí? Em, ya hablamos de las colas de trabajo, estas están dentro del SKU, obviamente, ¿no? Esto debe estar instalado a nivel del sistema operativo como tal. Asimismo, el IAS, ¿sí? El Internet Information Server, que requerimos una versión 7 o superior. Necesitamos un software externo que se llama Redis, ¿sí? Muchos se preguntarán qué es el Redis en este caso, ¿no? Entonces, bueno, les voy a comentar cuál es la función principal del Redis. Para mí, en lo personal, el Redis es un almacén de claves, valores, ¿sí? Que básicamente lo tiene en memoria, que se utiliza principalmente como caché, básicamente la memoria caché de las aplicaciones o bases de datos para una respuesta rápida, ¿ya? Debido a que se almacenan los datos en memoria en lugar de un disco sólido, el Redis ofrece una velocidad, confiabilidad y rendimientos incomparables. Entonces, básicamente, nuestra aplicación o nuestro aplicativo MySatco utiliza este Redis como un almacén de una memoria temporal o caché, ¿sí? Para poder realizar todos sus procesos de mejor forma, de forma ágil, ¿sí? Ok, seguimos con el SEG. El SEG, en este caso, es un software externo, obviamente, ¿sí? Que lo instalamos para poder recopilar los registros de aplicaciones. Este SEG es el que maneja básicamente los logs de los procesos de MySatco. ¿Para qué? Para nosotros poder identificar todo lo que está sucediendo con la plataforma. En caso de existir algún tipo de error dentro de la aplicación SEG, es donde nos damos cuenta de qué error probablemente está pasando, ¿sí? Este SEG nos facilita la identificación de eventos y patrones en el comportamiento de nuestra plataforma. Y obviamente, pues nos muestra cómo está funcionando, ¿no? Hablamos también del Access Database Engineer, ¿sí? Que lo que es básicamente es una tecnología, ¿sí? Que utilizamos obviamente pues para poder manejar el tema de las bases de datos. Finalmente, pues hablamos de la implementación web, ¿sí? Que básicamente es un web deploy, que es una herramienta cliente-servidor. Recuerden que nuestra aplicación es una herramienta cliente-servidor, donde pues obviamente pues se puede sincronizar contenido y configurar dentro de el IIS o dentro del Internet Information Set. Ok, dentro de todos los componentes de la aplicación, pues ya lo vimos de forma general. Finalmente, quiero cerrar esta sesión indicando que para los implementadores y para el tema de soporte, es muy importante conocer los componentes de la aplicación para poder dar un correcto diagnóstico de lo que está sucediendo dentro de la plataforma. Obviamente,
Cuando es una instalación in-house, al conocer los servicios, al conocer los sitios, al conocer el tema de las interfaces, pues tenemos todas las herramientas para poder dar un soporte adecuado. Entonces, importantísimo el poder conocer a la plataforma de mejor forma. Mi nombre es Jaime Lucas y esto ha sido la sesión de los componentes de MySatcom. Muchas gracias.